Mi nombre es Mauricio Guzmán Bracho y el tema que vamos a abordar es el de gobernanza sindical, estructura y organización del magisterio. Para ello abordaremos tres grandes subtemas. Uno es la forma de organización y actuar del sindicato. Segundo, sus estrategias. Y tercero, haremos una reflexión general acerca del modelo de gobernanza del CENTE con la idea de tener una referencia más cercana a lo que día a día se hace en el sindicato magisterial. Esta plática tiene el objetivo fundamental de dar algunos elementos teóricos, pero sobre todo invitar a la luz de estas palabras a revisar los contenidos del mismo sindicato a través de los estatutos y de la actividad que se tiene como agremiados de dicho sindicato. Para esta reflexión sobre la gobernanza en el CENTE hay que partir de varias premisas, de varios supuestos básicos. Uno, entender que existe un cambio de época. Dos, entender que es necesario afrontar este cambio de época y afrontar aquellos aspectos críticos que están minando la organización sindical de muchas organizaciones en el mundo. Un tercer aspecto, el cómo, a través de la articulación de criterios plurales y complejos de lo social, pero también bajo principios de bienestar social. Y por último criterio, el para qué, para el desarrollo humano sustentable y para mejorar la provisión de los servicios que nos corresponde a cada uno de nosotros. Trataremos de enlazar entonces conceptos teóricos de la gobernanza con el ejercicio práctico. Primero, ¿qué tipo de organización se tiene? Una organización sindical. Segundo, ¿qué la motiva? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus objetivos inmediatos y a largo plazo? ¿Cuáles son los atributos con que cuenta? Sus estructuras, sus estatutos, su historia. Y por último, cómo ir a ese futuro deseado y con qué herramientas directivas se pueden ir desarrollando. La gobernanza sindical es indispensable que se desarrolle bajo ciertas condiciones. Una es el carácter fundamental de la estructura. Los sindicatos son organizaciones que no se forman de un día para otro. En este caso, el CENTE tiene más de 7 décadas de formado y más de un siglo si contamos los primeros esfuerzos que hicieron los maestros a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El ejercicio consistirá en ver 3 elementos fundamentales. Primero, veremos lo que es la estructura geográfica del CENTE para ver sus atributos y segundo, veremos su estructura temático-funcional, es decir, cuáles son los ejes de acción, cuáles son los temas más importantes y como tercero veremos el modelo de gobernanza sindical que queremos desarrollar. En la lámina que están viendo en pantalla pueden ver cuáles son los principios y valores fundamentales del CENTE de acuerdo al artículo 10 de su estatuto. Son el artículo 3 constitucional, el compromiso educativo, la pluralidad educativa, la autonomía sindical, la unidad sindical nacional, la democracia y la transparencia. Estos principios y valores se complementan con los objetivos también señalados en el artículo 10 de los estatutos. Fundamentalmente son el objetivo de defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de los agremiados, el fortalecimiento del sistema educativo nacional, la participación de la sociedad en la educación, el mejoramiento, la calidad y equidad educativa y por último,
el mejoramiento de las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores. Los actores fundamentales son los actores internos que, de acuerdo a los estatutos del CENTE, son aquellos trabajadores de base, permanentes, interinos, transitorios del servicio educativo y que cumplen con el requisito de contribuir con cuotas sindicales ordinarias para respaldar las actividades gremiales. Los actores internos están desarrollados en una estructura que, como ven en la lámina, va de lo nacional a lo local. A nivel nacional hay diferentes organizaciones, después vienen secciones sindicales, que es una cobertura de carácter fundamentalmente regional o estatal, delegaciones sindicales, que son organizaciones intermedias entre lo estatal y lo municipal, y por último, los centros de trabajo y las escuelas. A nivel de actores internos, también podemos decir que hay 20 tipos de órganos de gobierno sindical de acuerdo con los estatutos. 4 son órganos de cobertura nacional, no permanentes o intermitentes. 6 son órganos de cobertura nacional permanentes y 10 más son órganos de cobertura regional y local. Como podemos ver en la lámina, las primeras 4 órganos de cobertura nacional no permanentes o intermitentes son el Congreso Nacional, que es el órgano supremo y que se reúne cada 6 años, el Congreso Nacional de Educación, que se aboca principalmente a aspectos en materia educativa y que se realiza también cada 6 años, los consejos nacional, el Consejo Nacional, que tiene una periodicidad anual, y el Secretariado Nacional, que tiene una periodicidad mensual. Los órganos de cobertura nacional permanentes son 6, es el Consejo General Sindical, que como puede ver en la lámina encabeza esta lista, para el fortalecimiento de la educación pública, el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Nacional de Vinculación Social, el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas, el Comité Ejecutivo Electoral y el Comité Nacional de Acción Política. Los órganos de cobertura regional y local son 10. En la lámina que aparece están listados y empiezan por el Congreso Seccional, sigue el Pleno Seccional, el Comité Ejecutivo Seccional, la Delegación Sindical, la Asamblea Delegacional, el Pleno Delegacional, el Centro del Trabajo, el representante del Centro de Trabajo, la Asamblea de Escuela y por último el representante de Asamblea de Escuela. Esta estructura regional a la vez está imbricada con una estructura temático-funcional. A partir del Consejo General Sindical y fundamentalmente del Comité Ejecutivo Nacional, se desprende diferentes instancias organizativas que abarcan temas específicos. En la lámina que ustedes pueden ver, ahí se listan todos estos tipos de consejos que tiene el CENTE y que son diversos. Estos consejos aparecen en la lámina de su cobertura más amplia a su cobertura más baja. Están los comités, están los colegiados, abajo están los comités ejecutivos seccionales, que van de 32 a 50, en 32 entidades son 55, los comités ejecutivos delegacionales y por último las escuelas y los centros de trabajo. Toda esa estructura que vimos desarrollan las diferentes temáticas que van decidiendo las diferentes instancias del sindicato, es decir, es una cobertura geográfica y temática. A partir de estas grandes líneas generales, el sindicato ha decidido
unas diferentes estrategias. Como pueden ver en la lámina, las estrategias fueron decididas en 2014 y son básicamente 8. Uno es la vinculación con los principios del artículo 3 constitucional. El segundo tiene que ver con la calidad de la educación. El tercero, con la corresponsabilidad social. La cuarta estrategia tiene que ver con la certeza laboral. La quinta tiene que ver con la cercanía con dirigentes, entre dirigentes y agremiados. La sexta con transparencia y rendición de cuentas. La séptima con sindicalismo de servicios y la octava con el área de comunicación. En la lámina que aparece en la pantalla se desglosan. No voy a detallar el contenido, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Esta carta estratégica que tiene un arco temporal de 2013-2018, tiene diferentes aspectos y diferentes programas. En la lámina que aparece en la pantalla se listan algunos representativos de cada una de las estrategias. Lo interesante es señalar que existe una política definida, que existe un conjunto de estrategias a emprender en términos de organización gremial y que intentan ir aparejados con los valores y objetivos diseñados en un principio. Entonces tenemos principios, entonces tenemos valores y ya tenemos estrategias. A estas estrategias me gustaría agregar que recientemente, a principios de 2017, la Organización Internacional del Trabajo sacó un documento muy interesante sobre la gobernanza sindical a nivel mundial y desarrolló como estrategia principal un documento que se llama Declaración sobre la Justicia Social por la Conferencia Internacional del Trabajo. Y estableció 4 objetivos estratégicos. 1, la defensa del empleo. 2, la defensa de la protección social. 3, la defensa del diálogo social. Y 4, los principios y derechos fundamentales del trabajo. La estrategia tiene por objetivo, la OIT puso como objetivo, garantizar una ratificación amplia de 4 convenios de gobernanza por su importancia en la promoción del trabajo decente y del imperio de la ley. Estos objetivos se cumplen a través del convenio número 181, que data de 1947, de la ratificación del convenio 129, que data de 1969 y que se enfoca principalmente al rubro de la agricultura, la ratificación y promoción del convenio número 122 sobre la política de empleo que se convino en 1964 y que señala que los estados deben fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido en consulta con los representantes de los trabajadores y los empleadores. Y por último, el convenio 144, que data de 1976, que es sobre la consulta tripartita, donde se señala de manera literal que los estados están obligados a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores sobre todos los asuntos relacionados con adopción, ratificación, supervisión y denuncia de las normas internacionales del trabajo. Estos son los criterios básicos, las estrategias, los objetivos para conseguir una mejor gobernanza. La OIT señala defensa del empleo, defensa de condiciones laborales y algo muy importante, la estrategia del tripartidismo, la obligación de gobiernos, sindicatos y empresarios a sentarse en la mesa a establecer diálogos sociales donde se convengan políticas públicas para beneficio común, no solo de los participantes, sino de la sociedad en su conjunto. Por último, quiero señalar el modelo de gobernanza, un esbozo de modelo de gobernanza, donde podemos establecer los 3 grandes pilares que puede tener el sindicato magisterial para reflexionar, para analizar, para comprender y sobre todo para diseñar políticas futuras que permitan
que el concepto de gobernanza no solo sea asimilado en términos teóricos, sino que poco a poco vaya profundizando su participación entre los diferentes agremiados y entre las diferentes instancias de la propia organización. Hemos hablado ya de que existe un concepto de gobernanza, diferentes dimensiones. Hablamos de empoderamiento, hablamos de cooperación, hablamos de equidad, hablamos de sustentabilidad y hablamos de seguridad. Ese, digamos, es la idea, el concepto teórico. Una forma de aterrizarlo es a través de las estructuras organizativas, de una red de cobertura geográfica que abarca todo el territorio nacional y cuya capacidad de diálogo con la sociedad es cada vez mayor y se ratifica día a día. Recordemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación tiene más de 2.5 millones de agremiados, que existen más de 2 millones de planteles educativos en el país, que existen más de 25 millones de alumnos inscritos en la educación pública. A partir de estos centros de contacto, los agremiados del sindicato tienen un vínculo cotidiano con la sociedad, cara a cara todos los días, que abarca a cerca de 50 millones de personas. Ninguna organización en este país tiene esa capacidad de diálogo con la sociedad. Ninguna organización en este país tiene la capacidad de interactuar cotidianamente con 50 millones de mexicanos. El CENTE tiene esta capacidad que le permite incorporar la pluralidad de actores que hay en la sociedad a más de 50 millones de personas en su quehacer cotidiano, que es el quehacer educativo. También, en el pilar de la organización, el CENTE tiene una red de cobertura temática. Ya veíamos la Carta Estratégica, ya veíamos la forma en que se organiza el Comité Ejecutivo Nacional, que establece directrices y políticas en diferentes rubros que considera prioritarios. Y por último, como tercer pilar de lo que podría ser el modelo de gobernanza y que ustedes lo pueden ver en la lámina proyectada, es la dirección. La Carta Estratégica, sí, pero también herramientas del quehacer cotidiano, del día a día, como puede ser herramientas de planeación estratégica o herramientas de comunicación. Este esbozo de modelo tiene por objetivo invitar a la reflexión de ustedes, de irlo mejorando, incluso de cambiarlo y adecuarlo a cada una de las necesidades. Recordemos que el modelo de gobernanza significa pluralidad, participación, compromiso, integración, pero sobre todo mejoras en las condiciones de trabajo y en las condiciones sociales de las personas que participan, en este caso, en una organización sindical. Gracias.